Hola a todos, soy el doctor Fernando Torres Jaramillo, cirujano general del Hospital de los Valles y profesor de la Universidad San Francisco de Quito en la Escuela de Medicina. El día de hoy vamos a hablar acerca de ciertas pautas o ciertos tips para lo que se llama vía central y colocación de una vía central. Sí, para esto me voy a ayudar un poquito con un video del Colegio Americano de Cirujanos. Vamos a evaluar también cuáles son las indicaciones, las contraindicaciones, las complicaciones que puede tener la colocación de una vía central, qué materiales voy a necesitar como para colocar una vía central, los sitios de punción, los sitios de acceso para una vía central, algo de cuidados también vamos a hablar un poco también acá. Y vamos a empezar por esta parte de acá que les voy a indicar. Y vamos a ver también algo de radiografías. Es decir, cómo evalúo que una vía central está bien colocada. Bueno, vamos a empezar por aquí. Central venous catheter insertion. Voy a ir haciendo algunas paradas en este video y explicando algunas cosas también. Indications include hypovolemia, nutrition, monitoring venous access. Básicamente, una vía central es un catéter que se coloca a nivel de la vena cava superior. Este catéter, que es ubicado en ese sitio, tiene varios accesos en los que se pueden utilizar. Uno de ellos es la vena subclavia, como le vemos acá. Otro es justamente el sistema venoso de las yugulares, la yugular interna, por ejemplo. En ocasiones ha habido cómo colocar, de hecho, una vía central con una yugular externa, que es esta de acá. O simplemente desde la vena femoral. ¿Sí? ¿Cómo yo escojo? Primero, vamos con las indicaciones. ¿Cuándo yo colocar una vía central? Para colocar una vía central vemos aquí algunas de ellas. El asunto de hipovolemia, es decir, cuando yo quiero rehidratar a un paciente, no es mi primer acceso, no es mi primera elección el colocar una vía central. De hecho, entre un catéter de vía central y un catéter periférico, si yo quiero rehidratar a un paciente, por ejemplo, tenemos un paciente de trauma con shock hipovolémico a nivel de trauma abdominal. Lo que quiero es meterle líquido, quiero meterle sangre. ¿Ya? ¿Por dónde entra más? ¿Por dónde puedo yo acceder a más volumen y más rápido? ¿Una vía central o periférica? Que pues por una periférica. Hay una ley que se llama la ley de Poiseuille que nos dice que el flujo es directamente proporcional al calibre, es decir, entre más grueso el catéter, más líquido voy a meter, e inversamente proporcional a la longitud, es decir, en un catéter pequeño, chiquitico, de una longitud corta y ancho, me va a fluir mucho más volumen que en uno largo, como es un catéter vía central, y delgado. Entonces, si hablamos de hipovolemia, sí, pero si es que yo no accedo a otras vías. Las otras vías en un paciente con shock hipovolémico pueden ser, de hecho, las fosa antecubital, nivel de extremidades superiores, safena en extremidades inferiores. Puedo acceder a través hasta de una venodisección. Puedo acceder hasta una intraósea. Antes se accedía vía intraósea solamente en pacientes pediátricos. Hoy en día también ya en pacientes adultos se lo está realizando con mucha seguridad. Y por intraósea igualmente es preferible, ¿ya? Es preferible antes que una central. Por el tiempo, de hecho, el acceso intraóseo se puede, y se lo hace en forma temporal, hasta tener algún otro acceso venoso mucho mejor. En este caso puede ser hasta una vía central. En todo caso, si no tengo acceso periférico, no tengo acceso intraóseo, estaría pensando para tratar una hipovolemia, como vemos acá, a través de un acceso central, una vía venosa central. Ahora bien, otra de las indicaciones para colocar vía central viene a ser la parte de nutrición y sobre todo nutrición parenteral. Es decir, cuando el paciente por A o B no puede alimentarse por vía enteral, o sea, por su propia cuenta o a través de sondas de nutrición enteral, porque no hay cómo utilizar el intestino, ¿ya? O de hecho, cuando no se suple todas las calorías por vía enteral y se requiere un extra que por vía parenteral se pueda utilizar, entonces una de las indicaciones también para colocar una vía central. Monitoreo, en la parte de lo que es monitoreo cardíaco, sobre todo este es un monitoreo cardíaco invasivo, en donde podemos medir presión venosa central, por ejemplo. Acuérdense que el catéter central, la punta, tiene que estar colocado a nivel de la cava superior,
no tiene que ingresar al nivel de la aurícula, sino justamente antes de la entrada hacia de la aurícula debería estar este catéter, la punta del catéter venoso central, sea cual fuere el acceso. Sí, este es un monitoreo cardíaco es invasivo. De hecho, de la misma manera en que se coloca una vía central y que vamos a ver y revisar ahora, también se utiliza la misma técnica para colocar un Swan-Ganz, por ejemplo, que es más invasivo todavía, que es un catéter que va no solamente en la cava, sino a la aurícula, pasa al ventrículo derecho, de ahí al tronco de la pulmonar y hacia los capilares pulmonares, para acceder y medir los valores hemodinámicos de la aurícula izquierda, por ejemplo. Entonces, para monitoreo importante, ¿sí? Como acceso venoso, ya habíamos hablado de esto como acceso venoso, que también se lo puede utilizar. Cierto tipo de fármacos, ¿ya? O soluciones muy concentrados, o que la osmolaridad no nos permite administrarlo por vía periférica, pues también lo podemos acceder por vía venosa central. Y son las principales indicaciones para esto. Sigamos con... Determining the insertion site must take into account several important aspects of the operation. Bien, hablemos un poco entonces ahora de los sitios de punción o los sitios de acceso para colocar una vía central. Ya tenemos al paciente, ya sabemos que a este paciente lo vamos a colocar una vía central. Primero es, obviamente, conversar con el paciente y tener su consentimiento siempre y cuando sea posible. Ya en pacientes a veces, no sé, de trauma, que no hay familiares, etcétera, y donde prima la vida, a veces no estamos necesitando o no es primordial un consentimiento informado. Cuando lo podemos hacer, es mucho mejor tenerlo, ¿sí? Explicando todos los pros y los contras para qué es lo que va a sentir el paciente, que nos dé obviamente su autorización. Y vamos a ir hablando de todas las complicaciones también que pueden generarse. La otra es el lugar, ¿dónde vamos a colocar la vía central en el paciente? Y no solamente es el lugar, el sitio de punción, sino el lugar físico donde hay que colocarlo. Esto se recomienda colocar en una área totalmente aséptica, en una área totalmente resguardada con todos los mecanismos de seguridad para lo que es asepsia y antisepsia. En este caso, quirófano es lo ideal. ¿Sí? Se puede utilizar o se puede colocar en la estación de shock trauma de las emergencias, sí, pero obviamente no es el sitio ideal. Igualmente en hospitalización, en la cama del paciente, en terapia intensiva, que son sitios que pueden considerarse muchas veces contaminados. De hecho, terapia intensiva en la mayoría de casos está con libre acceso o fácil acceso a las áreas de quirófano. Es preferible llevarle al paciente a la sala, se coloca ahí la vía central que demora poco y vuelva nuevamente a su posición ideal. Bueno, en pacientes de shock trauma, nada. En el sitio, en el área de emergencia se le puede colocar sobre todo, digo, como les repito, cuando no hay accesos periféricos. Sí, ahora esto hay que tomar en cuenta que la colocación de una vía central, hoy en día es mejor hacerlo con eco dirigido, o sea, con ayuda ecográfica, porque esto disminuye las probabilidades, sobre todo si hablamos de la parte superior en las subclavias, disminuye las probabilidades de una punción inadvertida o por accidente de la pleura y del pulmón, pudiendo ser una de las complicaciones un neumotórax o un hemotórax, o las dos cosas. Entonces, es mucho más seguro hacerlo vía eco. Ahora bien, en nuestro país, Ecuador, es bien complejo el tener primero un ecografista, o sea, o alguien que esté entrenado en colocar vías centrales vía ecográfica y tener también el aparato. Sí, a veces tenemos el aparato, pero no tenemos el ecografista, o la persona, o no estamos en capacidad para hacerlo, ¿ya? O estamos en capacidad para hacerlo y no tenemos el aparato. Entonces, por eso todavía se enseña y por eso se da la seguridad, se enseña estas seguridades para que una vía venosa central pueda accederse sin ecografía. Pero digo, si tenemos la oportunidad, uno, de entrenarnos, otro, de tener los equipos y hacer esto por vía ecográfica en quirófano, creo que es lo ideal. ¿Sí? Ahora, una vez que estamos ya en quirófano y básicamente nosotros estamos prácticamente vestidos como para una cirugía, ¿no? Con todas las normas respectivas, vamos a escoger el sitio de punción, que como les había comentado, puede ser de acceso subclavio, de un lado o del otro lado derecho o lado izquierdo, o puede ser un acceso femoral. ¿Hay vías venosas centrales de acceso periférico? Sí. Básicamente utilizaríamos tal vez, no sé si la cefálica, por ejemplo, y a través de la cefálica, pues acceder tranquilamente a la subclavia y de ahí inmediatamente hacia la
hacia la cava superior, que es donde va a quedarse el catéter, justamente a nivel de la cava superior antes del ingreso en la aurícula. Bueno, entonces, ¿cómo escogemos el sitio? Entre las subclavias y la femoral, pues sí, la indicación está que haga la que usted tenga más confianza, haga en la que usted tenga más seguridad, en la que se haya entrenado más, en la que se siente, como le digo, usted más seguro. Si yo me siento seguro haciendo, no sé, la femoral, pues haga la femoral. Hay que tomar en cuenta que si es que yo te puedo escoger, yo soy, no sé, capaz y me siento seguro de hacer en cualquier sitio, o sea, yugulares de los dos lados o femoral, hay que tomar en cuenta que la inferior, o sea, las femorales, tienen la probabilidad de mayor infección, ¿sí? Por la zona genitourinaria que está cerca que una subclavia. Entonces, si es que yo soy hábil para los tres sitios, bueno, de hecho a nivel de la yugular interna también puede ser un acceso yugular, subclavia femoral, pues si yo estoy hábil para las tres, pues yo escogería una superior. Entonces, entre las superiores tenemos a la yugular interna o a la subclavia, de un lado o del otro lado. ¿Sí? Hay ventajas y desventajas con una y otra. Es verdad que en la subclavia está más cerca de los picos o de los ápices pleurales, lo cual podría originar que yo cuando pinche aquí en la yugular, o si no, lo que no quisiera es que pinche la arteria, pinche también a la pleura. Y eso origina un hemonemotórax. Más fácil que pinchando por la yugular interna. No es que por la yugular no se me puede pinchar también la pleura, también es posible. ¿Sí? Porque generalmente el pinchazo se da generalmente por aquí, aproximadamente. Pero sí es menos riesgosa una yugular que una subclavia. Ahora, la yugular, el problema es la incomodidad del paciente cuando va a mover la cabeza, peor si es que tiene un paciente de trauma con un collar cervical posiblemente, y movimientos del cuello del paciente puede estar obstruirse. Entonces, ten en cuenta eso. Si yo puedo escoger, pues una subclavia vendría bastante bien con los respectivos cuidados que vamos a ir conversando. Entonces, ahora, la técnica para colocar vía central, como les digo, hasta ahora, los puntos claves, hemos visto las indicaciones, hemos visto cómo prepararle al paciente, también de hecho, informándole absolutamente todo, cuándo, cómo, cuándo sin consentimiento informado, dónde lo vamos a colocar, en qué parte del hospital o del centro, clínica, etcétera, lo vamos a colocar, que es en quirófano, ¿ya? Y el cómo escoger. Para cualquiera de los puntos, sea esta yugular, sea esta subclavia femoral, la técnica de Seldinger es la principal. De hecho, la técnica de Seldinger significa meta usted un catéter metálico, una guía metálica, a través de la guía un dilatador y después del dilatador y a través quite el dilatador y coloque usted el catéter, guiándose por la guía metálica y después sí que saque la guía. Esa es la técnica de Seldinger. Se puede utilizar para pericardiocentesis, se puede utilizar para un lavado peritoneal diagnóstico, ¿ya? Entonces, se puede utilizar para varios procedimientos médicos, que un médico general debería hacerlo. No es necesario esto ser un cirujano vascular, cardiotorácico, un general para hacer estos procedimientos. Un médico general debería estar en capacidad para hacer todo esto. Entonces, la técnica de Seldinger es la clave para esto. Ahora bien, tenemos al paciente ya en quirófano, nos hemos lavado, estamos con ropa, limpia, la que se utiliza para movilización en quirófano, todavía no estamos con ropa estéril. ¿Ya? Aquí es necesario preparar los materiales. ¿Ya? Es una recomendación importante es que prepare usted los materiales completos, vea que no falte absolutamente nada y ahí métase a hacer el procedimiento. Es una de las recomendaciones importantísimas, porque es bastante frecuente que uno coloca vía central y no tiene ni con qué fijar. No se acordó que hay que preparar el hilo, no se acordó que hay que tal vez taparla, no se acordó que a lo mejor las soluciones no están purgadas, es decir, a través de los catéteres hay burbujas de aire posiblemente que no está purgado, o simplemente las soluciones no están cargadas, no tengo los tubos para recolección de muestras sanguíneas, no tengo las jeringas, tal vez no tengo heparina. Entonces, preparar absolutamente todo. ¿Sí? Para esto, obviamente, hay unos kits que ya vienen ya listos, ya preparados prácticamente, ya en donde unos son más completos que otros. Este es tal vez de los más simples.
en donde vamos a encontrar nosotros varias cosas. Por ejemplo, dos jeringas en este caso. Ya esto uno puede ser para la colocación de un anestésico local. La otra ya es para pinchar a través de la aguja, para pinchar hacia la vena que yo he escogido. Vamos a hablar de la subclavia, que es tal vez la más frecuentemente utilizada. Sistemas de seguridad, de cobertura de catéter, ¿ya? La jeringa o la aguja, pues, para la jeringa de la anestesia, ¿ya? Y aquí viene a ser la guía. Y por dentro también vamos a tener al catéter que está por aquí, se lo puede ver en blanco, con el fondo blanco no ayuda mucho. Muchas veces viene también una hojita de bisturí. De hecho, en algunos sets, en algunos kits, ya viene hasta el anestésico local para colocarlo. Puede venir una grapadora también para con grapas de titanio asegurar y fijar también la vía central. Entonces, depende de los kits en general. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a continuar por aquí. Vamos a hablar entonces, hemos escogido en nuestro paciente, hemos escogido la subclavia. Ya hemos escogido la subclavia a la que vamos a acceder, la vena subclavia. Y vamos a ver los sitios de punción también en los que se utiliza para esto. And the patient. No line should be placed without adequate supervision if the operator is not comfortable with the technique. Patient factors such as body habitus, previous site placement, or known DVT may also influence the insertion site. Of course, coagulopathy must always be. Hay cosas importantes acerca de las contraindicaciones, ¿no? O contraindicaciones generalmente relativas. Hay que tener mucho cuidado, bueno, hay que tener cuidado. La relativa significa, vea, tenga cuidado, puede hacerlo, pero con cuidado. Ya, por ejemplo, en pacientes obesos, ya el panículo adiposo va a ser bastante grande, como es con cuellos son muy corticos y bien anchos, tengan mucho cuidado porque puede ser difícil la colocación de una vía central, no es contraindicación, ¿no? Pero tengan en cuenta eso. La posibilidad también de que esté anticoagulado. Eso bien es una contraindicación en muchos casos absoluta. Mida riesgo, beneficio para esto. Porque obviamente si un paciente está con anticoagulación total, no con isocoagulación, sino con anticoagulación total, puede ser complejo el hecho de que usted pinche y no vaya a parar un sangrado y un hematoma puede ser expansivo. Entonces, mucho cuidado con estas situaciones. CDC recommends the subclavian site for insertion because of its decreased risk of infection. Complications include pneumothorax, arterial puncture, and improper positioning. We will describe the technique. Bien, acerca de las complicaciones, y eso tenemos que dejarle clarito al paciente y a los familiares de esas posibilidades. En el momento que yo pincho la pleura o pincho el pulmón, ¿sí? Un hemotórax, un neumotórax puede presentarse, no solamente neumotórax. ¿Sí? Entonces, es una posibilidad. Otra posibilidad, sí, que pincha la arteria. ¿Qué pasa si pincha la arteria? Puede formarse un buen hematoma. Un hematoma que si no es controlado a tiempo, pues puede ser un gran problema. De hecho, si es que lo hago, un hematoma a nivel de la yugular, posiblemente tenga un problema de vía aérea y puede ser también fatal esta complicación. Por eso es que si es que yo pincho la arteria, inmediatamente identifiquen ustedes qué características tiene la sangre arterial, si es pulsátil o no, etcétera, y si es un hematoma expansivo o no, para retirar el catéter e inmediatamente aplicar presión. ¿Sí? Entonces, mal posicionamiento, básicamente si es que yo, no sé, de hecho se ha visto casos en los que el catéter está colocado no en la vena, sino en la arteria. Y nos ha llegado pacientes colocados catéter de vía central a nivel arterial, de la arteria subclavia. Sí, muchas veces hasta con perforación de aorta, entonces contenida. Pacientes de complicaciones que la guía metálica, que vamos a verla, se queda atrapada en el vaso. Esto en el momento que nosotros traccionamos puede ser causa de una lesión endotelial, lesión vascular con un sangrado importante, ya que muchas veces solo se repara por quirófano, es que lo tenemos cerca, ya un vascular o un torácico. Entonces, mucho cuidado. Obviamente las infecciones posteriores, que eso se ve, una complicación a los 5 o 6 días posteriores al tema, a la colocación, a la inserción de la vía central. Entonces, están otras las complicaciones probables. Igualmente sangrado, infecciones, como les había comentado, o simplemente que se canalizó subcutáneo. Simplemente estamos en una falsa vía. ¿Ya? El hecho de que se vaya hacia el espacio pleural igualmente. Eso significaría tal vez un hidrotórax.
Y eso es por no seguir los pasos. Ustedes sigan los pasos respectivos, todo alineado, no se olviden de ningún paso y disminuyen la probabilidad de complicaciones. Si ustedes se saltan pasos, hay probabilidad de complicaciones y eso hay que tomar en cuenta. Subclavian central venous catheter placement. The landmarks for subclavian line placement are the... Bien, para colocar una vía central, hablando en la parte subclavia, miren, aquí está la horquilla esternal, aquí está la parte de la clavícula. ¿Sí? Cuando quiero colocar una vía central, hay diferentes técnicas para subclavia. Puede ser infraclavicular, hay otras técnicas supraclaviculares. Tal vez la más segura es la infraclavicular, en donde se coloca más o menos por debajo del borde de la subclavia. Se divide en 3/3 de la clavícula y entre el tercio medio y el interno, aquí es donde se va a pinchar. Ya en este caso, a este nivel aproximadamente. En el caso de la subclavia, eso es el caso de la subclavia. En el caso de la cava, para acceder a la cava a través de la yugular interna, pues aquí tenemos los haces del esternocleidomastoideo, el as esternal y el clavicular, y aquí en este triangulito, en el vértice, es donde generalmente se pincha. ¿Sí? Una cosa importante antes de, si estamos hablando de la posición del paciente en la que vamos, hasta ahora no me he vestido en forma con ropa estéril, ¿no? La posición del paciente es importante, es súper importante. El paciente tiene que estar en un decúbito, obviamente dorsal, de hecho es en tren de Lembo, con la cabeza hacia abajo, ¿sí? La cabeza, en la manera de lo posible, si no hay tama raquimedular, dirigida hacia el lado contralateral de donde voy a colocar la vía central. La extremidad del brazo extendida, o sea, es decir, el hombro hacia abajo, ¿sí? Con un alzahombro me puede ayudar también. ¿Ya? Entonces, en resumen, el paciente tiene que estar en tren del émbolo, con la cabeza al otro lado, al lado contralateral, con el hombro hacia abajo, ya sea que yo le traccione o haciéndole al paciente que baje el hombro, ¿ya? Y con un alzado, que es, puede ser una almohada pequeña o un suero en la parte de atrás posterior de la escápula para que se mejore el acceso a la subclavia sobre todo. ¿Sí? Entonces, el sitio de punción ya hemos visto, ya vamos a hablar acerca de, vamos con el sitio de la femoral en cambio. Para la parte femoral, miren acá, en la región inguinal, este es el ligamento inguinal. Por debajo de este tenemos a la vena, la arteria, el nervio. Yo siempre le llamo como Iván. Por la parte interna viene la vena, la arteria y el nervio, por eso es Iván. ¿Sí? Vena, arteria, nervio. Entonces yo siempre voy a palpar con los pulpejos de los dedos, ya por debajo del ligamento inguinal. Acuérdense, el ligamento inguinal viene desde el pubis hasta la espina ilíaca anterior superior. ¿Ya? Y apenas yo toco el pulso de la arteria femoral, a menos que esté con una shock hipovolémico, posiblemente no voy a palparlo tan fácil, pero generalmente es bastante fácil palparlo, se puede hacer prácticas con esto. En la parte paralela a esta corre la vena. Entonces, si yo palpo a la arteria, inmediatamente en la parte interna estará la vena. Es la forma como yo voy a identificarlo. ¿Sí? Vamos por acá. Point on the clavicle is 2/3 from the sternal notch to the shoulder. This area may also be noted by finding the deltopectoral groove in between the pectoralis major and the deltoid muscles. It is in this groove that the cephalic vein runs and empties into the subclavian vein. After noting the insertion landmarks, the areas Bien, bien. Al paciente que es seleccionado, el paciente que nos ha aceptado y afirmado su consentimiento y lo tenemos en quirófano, ya hemos preparado ya todos los materiales respectivos, ya está el kit de vía central. Tengo que tomar en cuenta los mecanismos de aseo, asepsia, antisepsia. Generalmente se hace o con clorexidina o con povidina. Ahora generalmente se recomienda más la clorexidina, ya empieza con una jabonosa y después puede ser una alcohólica o una cosa. Desinfectando desde el centro, respetando todas las normas, ¿no? Desde el centro para hacia afuera. Esto ya estamos, como les digo, en quirófano. Con unos guantes se utiliza para la limpieza y después se hace el cambio como para quirófano mismo a guantes ya estériles, ya con campos de ojo y todo. Hay que tomar en cuenta que una vez colocada la vía central tengan listo las jeringas, tengan listos los tubos para exámenes de sangre, la solución que voy a pasar, tengan listo la heparina, las jeringas para introducción de heparinizar las vías de la vía central, dependiendo si es que es unicameral, bicameral, tricamerales en sí, o luminales, mejor dicho, si son de un solo lumen, biluminales, triluminales, o hasta 4 lúmenes. Entonces, hay que identificar esto para cada uno de estas, poderles heparinizar.
Y los sistemas de protección y generalmente son adhesivos y transparentes para cubrir la vía central al final y obviamente las suturas o grapas para fijarlo. Estar listo también con el sistema de imagen para tomar la radiografía respectiva después de la colocación, al finalizar la colocación de la vía central. Y obviamente un monitor cardíaco, que es importantísimo. Si es que no estamos utilizando sobre todo eco, siempre debe haber un monitor cardíaco para identificar si hay arritmias o no, como vamos a ver. In sterile fashion, the modified Seldinger technique. Esto es importante, el preparar y el revisar que la vía central esté permeable, que todos los materiales estén adecuados. The catheter over a guide wire is used in almost all central venous catheter insertions. Again, noting the insertion landmarks. Una vez escogido el sitio de punción, vean, lo que vamos a ver a partir de ahora es la técnica Seldinger, que se puede utilizar para yugular, subclavio, femoral, vale, ¿sí? Igualmente, técnicas Seldinger también se utiliza hasta para traqueostomías percutáneas. Primero accedemos al sitio de punción con anestésico local. Anesthetized at the skin level, and if possible, the deep sub. Este anestésico local tiene que llegar hasta el periósteo, ¿sí? El periósteo de la clavícula. ¿Ya? El periósteo de la clavícula. Es decir, tenemos que medio sentir al huesito y ahí nosotros vamos a administrar el anestésico local. Esto puede ser bupi, silocaína con o sin epinefrina. No hay preferencia. The clavicle are anesthetized as well. The introducer needle is inserted 2 to 3 finger breadths below the clavicle at the previously identified insertion site. The needle is not aimed posteriorly. Aquí hay una cosa importante, nosotros ya está con los campos, ya estamos completamente estériles y también estéril la persona que nos va a ayudar. Ayúdense con otra persona, es mucho mejor, y una enfermera lista para el junto de tubos, etc. Y para las soluciones que vamos a pasar. Ahora, en este tema, vamos a nosotros a pinchar con la jeringa y con la aguja grande que nos llega en el kit. Si vamos para esto, hay que tomar en cuenta algunas cosas. Hay jeringas que ya vienen con un huequito aquí a nivel de la cabeza, donde nosotros podemos a través de esta introducir la guía. Así no tenemos que estar sacando la jeringa y metiendo la guía y disminuimos la probabilidad de uno que sangre y otro que se contamine, otro que entre aire, ¿no? Hay que tomar en cuenta esto. Son los catéteres, este es una triluminal, es de 3 lúmenes. Aquí en esta descripción generalmente ya viene la descripción si es que cuál de estos corresponde al agujero distal, al proximal y al medio, si son 3. ¿Sí? Si son 4 lúmenes, estamos hablando que puede haber un medio 1, un medio 2, un medial 1, un medial 2, un proximal y un distal. Hay que tomar en cuenta que aquí, en estos sitios, nosotros podemos leerlos. Sí, así podemos identificar. Generalmente uno coloca la vía central, uno prepara el catéter de vía central con estos sujetadores o bloqueadores seguros acá, en la parte más baja, los que no es el distal. El distal se lo deja libre, porque el distal es por el que voy a meter la guía, va a entrar por aquí y va a salir posiblemente por el distal. Dependiendo de la marca esto, pues generalmente el de color café es el distal. ¿Sí? ¿Cómo escoger yo si es que es de un solo lumen, 2 lúmenes, 3 lúmenes? Pues depende de qué es lo que quiero, de costos también, porque entre más lúmenes es más caro. ¿Ya? Si tengo un solo lumen, pues nada, a través de ese o vía presión venosa central lo mediré, sangre también, inducción parenteral de alguna manera. Entonces, pero cuando hay más de 2, 3, 4 lúmenes, ya, generalmente la punta va a estar a nivel de la cava superior, antes del ingreso a la aurícula, como les había comentado. Este sirve sobre todo para medir presión venosa central, es el mejor, es el más grande también, es el lumen más grande. Este sirve para medir presión venosa central y para anotación de líquidos en grandes volúmenes, en lo que puede el catéter, ¿sí? Los otros generalmente, el primero, por ejemplo, el más proximal, sirve para toma de muestras. Es preferible porque este no está... imagínense que aquí ya tomo una muestra a este nivel y por aquí estoy mandando medicación, etcétera, entonces va a mezclar. El primerito, el más proximal, es para toma de muestras de sangre.
que hacen cualquier biometría, química, etcétera, perfil hepático, lo que sea. Y los medios, pues nutrición parenteral generalmente, ¿sí? Entonces, obviamente son más funcionales los que tienen más de un lumen, son 2, 3, 4 lúmenes, obviamente son más caros también, pero o sea, se trabaja mucho mejor. Vean, aquí tiene tanto el calibre también como la longitud. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Entonces, en otras palabras, hasta ahorita, antes de colocar una vía central, verifiquen que esto esté bien colocadito, es el proximal y los medios cerrados, solo el distal abierto, y bueno, seguimos. Cosa importante. Me voy acordando de cosas. Antes de pinchar, antes de que vayamos a pinchar con esta jeringa, ¿ya? Y vayamos a buscar la sangre venosa, sea en cual fuere, sea a nivel de la yugular, subclavio, femoral, pongan en la jeringa, vamos a suponer que esto es la jeringa, pongan en la jeringa 1,05 cc de solución salina, ¿sí? Porque apenas ustedes pasen la piel con el bisel hacia arriba y dirigido del sitio de punción que hablamos también hacia la horquilla external, es decir, aquí está la horquilla, hacen esto, esta es la dirección que va a llevar, sea de un lado o sea del otro lado, ya con el bisel hacia arriba, apenas pasen la piel, boten la solución salina al 0,5, ¿sí? Eso les va a ayudar muchísimo porque la aguja esta es gruesa. Y cuando pasa la piel, esto puede generarse un tapón de piel, es decir, que se quede bloqueada la aguja, ¿ya? Y en el momento que ustedes entran a la vena, no va a aspirar porque está tapada. Entonces, esto es una parte clave. Metan, apenas pasen la piel, cuando estén, no sé, subcutáneo, boten en los 0,5 de solución salina y empiecen a buscar en la dirección que les cuento. ¿Sí? Desde el sitio de punción hacia la horquilla external, a unos 45 grados más o menos, dependiendo del paciente. Ya At the clavicle, but the thumb of the office is used to depress the needle down while maintaining a horizontal orientation. The needle is advanced until the clavicle has been encountered. ¿Qué pasa si no encuentro y no encuentro? No tengo que estar sacando y volviendo a pinchar. Ya no hay que hacer jale como coladera aquí en este sector. Lo que hay que hacer es, sin sacar la aguja del sitio, seguir buscando y cambiando de direcciones, ya para hasta obtener, y obviamente siempre aspirando, hasta obtener sangre venosa. After gently touching the clavicle, Generalmente uno siente la clavícula y uno tiene que irse por abajo. ¿Sí? Uno siente la clavícula y uno es como que va por abajo. Vean la vena dónde está. Está atrás de la clavícula. needle is pulled back and further downward pressure is applied as the needle is advanced just below the clavicle. While this is being done, constant negative pressure is maintained in the syringe, and a flash of blood in the syringe indicates. Generalmente sí, uno tiene que aspirar para que salga sangre. Si uno no aspira y sale solito, quiere decir que es alta presión. Estamos posiblemente frente a sangre arterial. Has been entered. If no flash of blood is encountered, the needle is slowly withdrawn, again while maintaining negative. Si se perforaron la cara, apenas tengan sangre venosa, lo que hacen es, lo que está el bisel hacia arriba, giren 180 grados y pongan el bisel hacia abajo. Es otra de las claves para esto. Porque con el bisel hacia abajo es más difícil que vaya a perforar la cara posterior del vaso. Con el bisel hacia arriba se van perforando la anterior, la posterior y siguen, ¿sí? Otra cosa importante, otra clavecita, otra perlita para esto es de que cuando ustedes pinchan, sobre todo en una subclavia, ¿cómo se imaginan que va a estar el paciente? O sea, ¿qué es mejor? ¿Que el paciente esté en una inspiración profunda y sostenga o en una expiración, no expiración porque ahí está muerto, una expiración profunda mantenida? Pues es preferible que esté en una expiración para que los ápices pulmonares pues bajen. Si está en inspiración profunda y mantenida, los ápices están al máximo y ahí tienen más riesgo de que pinchen, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso. Esta también es otra técnica. Vean, cuando voy a pinchar, bote el aire, mantenga. Y ahí es donde yo voy a pinchar con el bisel hacia arriba, obtengo sangre, giro 180 grados, ¿ya? Así vamos a ver. In the syringe, as the vein is often encountered while withdrawing the syringe. If this is unsuccessful, repeated passes are attempted with slight changes in the orientation of the needle to find the vein. After accessing the vein, the syringe is removed and the back.
Sangre roja rutilante, a menos que esté hipoxémico y no sea roja rutilante, pero como Blood is observed. If high pressure pulsatile. pinché la arteria, ya no puedo pinchar ahí mismo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Con un apósito, coger y sacar la agujita y mantener la presión. O sea, primero no asustarse, ya que es algo de las cosas que pueden pasar, pero simplemente sacar la aguja y mantener presión. Quédense ahí 3 minutos, 5 minutos, quédense 2 días, no me importa, ya el tiempo suficiente, generalmente con 3 minutos suficiente, ya para que no se haga un hematoma. Donde si esto se hace un hematoma expansivo es una complicación grave. Manténgase ahí. Pinchar ahí mismo, obviamente no hay cómo. ¿Ya? ¿A dónde se van? Se van hacia el otro lado, a la subclavia del otro lado, se van a la yugular del mismo lado, se van a una femoral. Vamos pensando. But as noted, arterial puncture may have occurred. In this case, the needle is withdrawn and pressure is held for 1 to 2 minutes before the next attempt. If multiple attempts are unsuccessful, it is often wise to try another. Generalmente se intenta 3 veces, pero la tercera vez ya están pidiendo ayuda, ¿sí? Acuérdense siempre, esto tiene que ser con paciente monitorizado, pero ya pidan ayuda si es que ya la tercer pinchazo ya no lo logré, ¿sí? Please remember that before switching to another side of the chest or neck. Ahora, si es que voy a pinchar en otro lado, aquí sí está hecho hematoma, está en el lado izquierdo está hecho hematoma, no voy a pinchar ahí mismo, ¿sí? Voy a buscar otro sitio. Mucho cuidado con pasarse al otro lado. Por ejemplo, aquí se va a pasar hacia el lado derecho. Cuidado con pasarse al lado derecho, y eso sí pasó en un caso real, que lo presencié, que intentó el médico residente colocarle en la parte izquierda y después se pasó a la derecha, y el paciente tuvo dificultad respiratoria severa y tuvo un neumotórax bilateral, importante, casi se muere. ¿Ya? Entonces eso es incompatible con la vida, neumotórax bilateral. Y es porque aquí pinchó pleura y acá volvió a pincharla. Entonces, si quieren pasarse al otro lado, verifiquen y estén seguros clínicamente y si necesitan radiológicamente, con oxímetro incluido, que no se hayan pinchado la pleura, ya sea hemo o neumotórax. Entonces, si van a pasarse, si no quieren pasarse, pues bueno, vamos a una yugular, por último, a una femoral. Ya, pero si van a pasarse al otro lado, confirmen que acá esté bien. Si no les queda claro esto, si clínicamente está con dificultad respiratoria, está desaturando, si el murmullo vesicular ha disminuido la auscultación, la saturación ha bajado, bueno, tal vez necesitamos con un neumotórax. Y a lo mejor sacan un tubo de tórax, posiblemente. ¿Ya? Y si estoy con inseguridades, placa de tórax y me paso al otro lado. ¿Sí? Cuidado con eso. Second attempt. A chest X-ray should be obtained to rule out a pneumothorax on the side of the previous attempt. Of course, certain emergent conditions may preclude this. After successful cannulation of the vein. Una vez que tienen ya sangre venosa, ya ustedes van a quitar la jeringa en las jeringas que no tienen el huequito en la cabeza que les había comentado. Meten la guía, siempre verificando el monitor. Then advance through the needle into the vein. At this point, cardiac monitoring with an audible EKG tone is essential to note the development of any arrhythmia. An increase. Si es que la guía metálica avanza por su clavia, avanza a la vena cava superior, ¿sí? Y llega y pasa hacia la aurícula derecha y en la aurícula derecha toca el endocardio, puede resultar en arritmias, ¿ya? O cambios en las ondas en el monitor, en la electrocardiografía, en la electrocardiografía, ¿sí? Entonces, el monitor va a presentar sobre todo la arritmia que está presentando el paciente y eso es indicación para detener, no introducir más en este caso la guía, que puede ser también el catéter después, y retirar. Retiramos 1 o 2 centímetros dependiendo del monitor si ya se normalizó el ritmo o no. Si se normalizó el ritmo, pues hasta ahí. EVCs may occur and denote the presence of the guide wire in the heart. If an unstable rhythm should develop, the wire should be immediately withdrawn and treatment instituted if necessary, although the arrhythmia frequently disappears when the wire is withdrawn. Once the guide wire has been advanced almost completely. Una vez que hemos completado, sí, pueden quedar hasta unos 10, 15 centímetros todavía por afuera. Ya siempre, como les digo, siempre es importante que no haya estas arritmias. Vamos a retirar la aguja, ¿sí? Sin retirar
la aguja con la jeringa, si es que es la jeringa azul que les decía que tiene el agujerito, sino simplemente la aguja ya que nos quedó. The needle is carefully Sin removed. retirar, obviamente, la guía. A number 11 scalpel is then used to make a stab and Este agrandamiento, esto que aumentamos el diámetro del orificio de la piel, sobre todo lo podemos hacer con esta hojita de bisturí o lo podemos hacer también con el bisel de la misma aguja que con la que pinchamos la gruesa. Ese es un bisturí, el bisel de la aguja. Entonces también podríamos así ampliarle un poco más para la introducción de the skin dilatador. neatly adjacent to the wire. The dilator is then used to dilate the track where the catheter will be placed. There will be increased bleeding after dilating, so gentle pressure. El dilatador sobre todo me va a producir un orificio un poquito más grande para que pueda introducirse más fácilmente el catéter. ¿Sí? Este puede dilatar sobre todo la parte de la piel, puede dilatar un poquito la vena también. The insertion site is Y con movimientos circulares y hacia arriba, hacia afuera y hacia adentro es lo que vamos a utilizar. Eso puede hacerse unas 5 veces. helpful but not required. The catheter is then threaded over the wire into the vein. Cosa importante, empezamos a introducir el catéter. ¿Sí? Empezamos a introducir el catéter. La guía metálica, nunca la debemos dejar de ver. Eso es importante, es otra cosa importantísima. Si ha pasado que nosotros estamos colocando el catéter y se va introduciendo con todo y guía, y llega un punto en que se perdió la guía metálica. Ya no existe, está toda adentro, con todas las arritmias que se pueden imaginar, lo que sea. Entonces, eso sí es una causa para una cirugía vascular, que llamen al vascular inmediatamente. ¿Ya? Entonces tengan mucho cuidado con eso. Si es que el catéter, si la guía o el catéter no avanza, hagan cambios, movilización de la extremidad, ¿ya? Cambios en el cuello también, eso puede ayudar. Nunca a la fuerza, jamás a la fuerza. A la fuerza puede haber una complicación grande, como el fallecimiento de un paciente por ruptura de un gran vaso, que tengan cuidado. It is extremely important that Hasta no tener esta imagen que le congelo acá, ¿ya? Donde la guía sale a través del extremo proximal, ¿sí? No podemos nosotros estar tranquilos. Apenas salga la guía metálica, aunque sea este segmento, cogemos la guía y vamos introduciendo el catéter mientras vamos sacando la guía, es al mismo tiempo. be advanced all the way out of the catheter until it exits from the brown hub before beginning to advance the catheter into the vein. ¿Hasta dónde introduzco el catéter? Vean, es preferible que introduzcan más, o sea, que introduzcan todo hasta la última señal, siempre y cuando en el monitor no tenga ritmo. Porque es más fácil que si después de una placa radiográfica me dice, estoy metido mucho, voy y le saco un poco. Porque donde me quedo corto, no puedo volver a introducir más. La radiografía, ¿sabe qué? Hay que meterle más. No puedo ni con povidín, ni limpiándole, etcétera, meterle más el mismo catéter. Tendría que sacar el catéter y poner otro. Entonces generalmente se introduzcan adultos, sobre todo se introduce todo. Hay vías centrales para niños también, ¿no? It is absolutely necessary that the wire be held firmly while the catheter is tiene que salir completamente mientras el catéter se va to prevent the wire from being lost in the vein. Once the catheter has been inserted. Ahora, miren que dependerá el lado donde están escogiendo. En el lado izquierdo, miren que es más lejano el punto de la meta, ¿sí? Ya que va por la subclavia, va por la innominada, ¿sí? Tengo que ver que cefálico ahí el derecho y el izquierdo, y hasta que llega a la cava superior, pero es más largo. El izquierdo se necesita un catéter mucho más largo, o meterle el catéter más, antes que un catéter más largo, ya en relación con el derecho. To 20 centimeters, the wire is removed. The catheter can then be positioned at the appropriate depth. The catheter has markings indicating the centimeter. Las dos rayitas que ven ahí, vean, métanle hasta las dos rayitas, si es que, o sea, sobre todo no tiene problema a nivel de cardíaco, ¿sí? The centimeter catheter distal to the insertion site. Usual depths are 15 to 16 centimeters on the right and 16 to 17 centimeters. Como ven, en el lado izquierdo siempre se utiliza un catéter más larguito, o sea, no un catéter más largo otra vez. Se introduce más el catéter que en el lado derecho, pero es 1 centímetro. Left. Final confirmation of correct catheter placement is by X-ray. Bien, para este tema de los rayos X, una vez que está ya colocado el catéter, se puede fijar temporalmente, ¿ya? Temporalmente, hasta obtener la radiografía y saber que esté bien colocado el catéter. Then aspirated and flushed. Apenas hemos llegado, ¿sí? Sterile a la saline. vena, Catheter secure.
apenas hemos llegado a la vena, ¿sí? Es preferible absorber por el catéter, en este caso el cabezal verde, el cabezal café, absorber sangre, ¿sí? Y ahí ustedes pueden tener las muestras respectivas para toda la sangre que usted, que la enfermera quiera, ¿sí? Que se necesite, ya para llenar los tubos de los que aprovechen para llenarlo. Una vez que esto esté realizado, coloquen la solución a través del catéter, del equipo de venoclisis, que ya esté purgado sin burbujas, y pasa tranquilamente. En los otros lúmenes que no lo van a utilizar, pues heparinícenlos. Es decir, en una jeringa de 5 puede ser, ya puede ser unos 0,5 de heparina. Se lo baña a esa jeringa, se saca sangre y se introduce nuevamente con heparinizada y se le sella cada uno de los lúmenes que no vayan a ustedes a utilizar. ¿Sí? Eso es el motivo tal vez de otra charla, tipo esto de mantenimiento, cuidados y todo de una vía central. Miren que ahí está indicando los sistemas de fijación. Hay sistemas de fijación que son unos que son de hule, ¿ya? Son como de cauchito, ¿ya? Esos todavía son temporales. Cuando ya venga el plástico, ese ya es definitivo. Entonces, podemos fijarlo con el de hule hasta que le hagan la radiografía y después, una vez hecha la radiografía, si tengo que hacer algún cambio, pues la hago y ahí pongo el plástico y le fijo. Place by placing the catheter holder on the catheter and securing it to the skin with staples or sutures. Se lo fija con grapas, puede tenerlas, si no con puntos. Preferible puede ser ahí tranquilamente un nylon o una seda. A sterile dressing is then Aguja corta. A chest X-ray is obtained to look for an iatrogenic pneumothorax. Básicamente eso, la radiografía se la obtiene para ver que esté colocado bien el vía central. Uno no puede, si colocó una vía central en un paciente, no puede salir del hospital hasta no ver que lo que hizo está bien hecho. Porque es típico también que darás viendo la placa, no, nos vemos, y se olvidaron de la placa, nunca ya nadie le vio. A un paciente 3 días después le dijeron que estaba mal colocada la vía central. Entonces sigan los pasos respectivos. Confirm correct line position. The optimal position is to have the tip of the catheter in the superior vena cava at the entrance to the right atrium. En este punto es donde tiene que estar la vía central, ¿sí? Antes de la entrada hacia la aurícula. Ya vamos a ver una radiografía con esto. Placement anywhere in the superior vena cava is acceptable. Tenemos una placa. En esta placa radiográfica, es una radiografía AP de tórax, motivo de otra charla es cómo se lo lee. Aquí vamos básicamente a identificar si tiene o no tiene vía central. Puede que no tenga. Identifiquen si es que tiene o no tiene vía central. Si es que la tiene, identifiquen si es que esta es yugular, si es que esta es subclavia, si es que esta es femoral. Les doy unos minutitos para eso. No minutos, segundos, ¿verdad? Para eso. ¿Ya la vieron? Esta no puede ser, ya que estamos con un tubo de tórax. Esta línea radiopaca de aquí, no sé si la pueden... ¿Se la puede ver? Difícil. Viene por aquí, viene por acá. Este es un tubo, una zona nasogástrica u orogástrica podría ser. Esta de aquí es vía central. ¿Sí? Esta de aquí es una vía central. Es radiopaco. Y esta es una subclavia del lado izquierdo. Miren que cuando se forma esto aquí en el pulmón, aquí viene la aurícula derecha. ¿Sí? Aquí viene la aurícula derecha. Si esta punta estuviese acá, donde está la flecha al momento, estaría mal colocada. Sí, estaríamos hablando de que está mal colocada. Esta punta podría decirse que está bien. Debería, ojalá, estuviera más tranquilo si estuviera aquí, pero es mínimo. Mientras no esté acá, estamos bastante bien. Entonces sí, este paciente tiene una vía central de acceso subclavio izquierdo que está bien colocada. Cuidado con identificar o confundirles con otras líneas radiopacas como el de la zona nasogástrica, tubo de tórax más difícil, esto que son los electrodos en el paciente monitorizado, ¿sí? Mucho cuidado con eso. ¿Sí? Básicamente, ahora bien, el tema esto de las curaciones, el tema el tema de los cuidados que se tienen.
que debe tenerse. Aquí básicamente se lo debe esto, en este sector se lo debe curar, o sea, se lo debe preparar igualmente con clorhexidina y esto se lo tapa con un apósito adhesivo transparente, ya para poder ver los cambios. ¿Cuándo se cambia esto? Depende de los hospitales y clínicas, hay el comité de comités de infectología, generalmente dan las normas para cada hospital o clínica, cada cuánto se debe cambiar. Normalmente, o la recomendación general es de que se lo cambie a los 5 o los 7 días, a menos que el apósito esté o despegado o esté sucio, esté humedecido o la sudoración del paciente esté afectándolo. ¿Sí? Y ahí generalmente, digo, estos son catéteres, se les denomina de corta duración es hasta de un mes, 30 días. Hay otros catéteres de mayor duración, de larga duración, son los tipos de implantofix, por ejemplo, que se colocan igualmente por tunelización como vía central para la administración de quimioterapia, por ejemplo. Entonces se va a dejar un tamborcito subcutáneo y eso está conectado directamente hacia, por el mismo acceso central hacia la vena cava superior, en el mismo sitio donde se coloca este. Es otro catéter, pero de larga duración, más de 30 días. ¿Ya? Entonces hay que tomar en cuenta, estos son de corta duración, máximo un mes, pero hay que tomar en cuenta si es que hay algún cambio, pues tenerlo que retirar. Y los lavados y curaciones, pues el cambio hay que cambiarlo cada 5 o 7 días, a menos que en su hospital o clínica diga lo contrario, dependerá de los materiales que están utilizando, de los materiales para desinfección también que estén utilizándolo. ¿Qué más les cuento? El asunto de estas tapitas, de las llaves de tres vías, de las soluciones, los equipos de venoclisis, etcétera. Estos generalmente se cambian las soluciones a las 24 horas nomás. Ya hay los equipos de venoclisis, llaves y todo, a las 72 horas. De hecho, a los 3, a los 4 días se puede estar cambiando también todo el sistema de circulación. Pues eso básicamente, espero que les haya servido de ayuda, digo, a ciertos tips, ciertas cositas, ciertas perlitas, que ahora que estamos haciéndolo con video lo pueden estar repitiendo las veces que sea necesario. Y por mi parte, muchísimas gracias, que les haya gustado, que les sirva sobre todo esto de una forma práctica. A partir de ahora, sean también un poco críticos. O sea, nosotros muchas veces vemos como enfermeras, médicos, estudiantes, etcétera, vemos colocar una vía central. Ya si estamos viendo colocar una vía central sin monitor, por ejemplo, ya vamos a chequear que eso está mal y nos vamos a aprender la alerta y vamos a mencionarlo con la respectiva educación en bien, en pro del paciente. El paciente puede ser uno de nuestros familiares. Muchísimas gracias. Hasta luego.